Muy bien. Termina, David. Listo. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería, tienen el honor de abrir el espacio del ciclo de seminarios de investigación 2021-B. Este día nos complace recibir a nuestra invitada de honor, la maestra en evaluación Osiris Eduviges Angulo Frías, quien es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Sinaloa y una maestría en evaluación por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente estudia su doctorado en evaluación en la misma universidad. Su experiencia es amplia en docencia, en supervisión de obra y en residencia de obra. Aparte que fue coordinadora administrativa y todo esto la llevó a que actualmente esté emprendiendo una etapa como independiente en una empresa en formación de avalúos, diseño y construcción desde julio del 2020. Ella es coautora de un libro universitario y autora de 2 artículos en revistas indexadas. Ha sido ponente en congresos y es miembro activo del Colegio de Evaluadores. Le damos la bienvenida a su conferencia titulada Evaluación de Activos Ambientales, Parques Urbanos, Caso Parque Morelos, Tijuana, Baja California. Antes de cederle el micrófono a Osiris, por favor recuerden los alumnos que están interesados en que el evento sea tomado en cuenta para el carnet, tomar evidencia y hacer un breve resumen de la conferencia y enviarlo al encargado del carnet para que sea válido. Por favor, apaguen sus micrófonos para no interrumpir la plática y esperar la sesión de preguntas y respuestas para poder terminar al término de la conferencia. Le damos la bienvenida a Osiris y le cedemos el micrófono. Todo suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daphne. Muchas gracias a la universidad pues la idea de esta plática más bien es darles pues un poco de la información que he hecho. ¿Se ve la presentación? Sí, ok, excelente. Compartirles un poco de la información de algo que me apasiona. Les comentaba ahorita que es la evaluación y la evaluación ambiental específicamente, ¿no? Y básicamente es una charla, espero pues poder contribuir con su formación de los chicos, ¿no? Y bueno, pues el tema es evaluación de activos ambientales, parques urbanos, y específicamente voy a dar un ejemplo de un parque aquí en la ciudad de Tijuana. Bueno, ¿por qué la importancia de la valoración de los espacios abiertos? En algún lugar en la literatura, tanto yo como muchos colegas hemos leído que la Organización Mundial de la Salud promueve cierta área, ciertos metros cuadrados de áreas verdes o de parques por habitante como un indicador de bienestar. Desafortunadamente, todos los que hemos hecho investigación vamos a esa parte de buscar dónde dice la OMS ese dato y no hemos localizado, pero muchas personas, muchos autores lo citan y citan un rango entre los 9 y los 12 metros cuadrados de parque por habitante. Cuando yo empecé a hacer este tipo de investigaciones, pues inmediatamente, ¿no? Como buen ingeniero, empecé a ver cuántos metros cuadrados hay de parque aquí en la ciudad y cuántos habitantes hay. Entonces, en aquel tiempo me fui directamente a lo que era el plan de desarrollo del municipio y allí viene pues esta información, ¿no? Y en la información pues ahí decía por delegación, cuántos metros cuadrados de áreas verdes, muy importante, ¿no? El municipio cataloga los camellones en las calles como áreas verdes, entonces eso es algo bien interesante porque pues es un área considerable, pero aún así, y cerca que en el último censo, la verdad no me he actualizado con este de 2020, pero en el censo anterior aquí en la ciudad éramos casi 2 millones de habitantes, entonces por ahí nos tocaba como 1.7 metros cuadrados de área verde por habitante, ¿no? Y si nos íbamos a ver lo que marcaba la Organización Mundial de la Salud, pues caray, estábamos en un déficit tremendo de áreas verdes por habitante en la ciudad, ¿no? Y ya más adelante les voy a platicar qué onda con la ciudad para que sepan por qué la dinámica, ¿no?
La OCDE, que es la Organización para la Competencia y el Desarrollo Económico, al ver este dato de la OMS, pues tenía ahí la idea de ponerlo como un indicador de objetivo de desarrollo para los países. Entonces era algo bien interesante. En un informe técnico de la OMS también, en el 297 específicamente, hablaba allí algo bien interesante, ¿no? Sobre esta necesidad de las áreas verdes y estos indicadores de bienestar. Y hablaba sobre la importancia de la planeación de los espacios abiertos en las ciudades, ya que prevenía pues la incidencia en el crimen y era un indicador directamente relacionado con la salud de la población, tanto física como mental. Por ahí en la Cumbre de Río, le estoy hablando que este informe fue como a finales de los 60, principios de los 70. O sea, estamos hablando que esta historia de considerar los activos ambientales como algo directamente ligado al bienestar de la población, pues no es algo nuevo. En la Cumbre de Río en el 92, que por cierto ya en papeles quedó hasta el 93, se declaró el mercado de los bienes ambientales como una estrategia para alcanzar los objetivos de desarrollo y desarrollo sostenible y ambiental de los países. Entonces, con esto, ¿qué podemos decir? Bueno, pues ya tenemos una serie de condiciones por las cuales son de importancia el tener observancia en los activos ambientales y aparte que eso es lo podemos ver desde la perspectiva económico-ambiental. Porque en lo personal, cuando empecé a indagar sobre este tema, pues decía, bueno, o sea, el medio ambiente y socialmente, y cultural y de manera, desde la perspectiva de la salud, pues es muy importante, ¿no? Y del bienestar. Pero ¿cómo lo ligas al tema económico? Entonces, por ahí Kutzner, que fue premio Nobel, no sé si en el 71 o en el 73, fue premio Nobel de Economía. Kutzner hablaba de una relación entre el desarrollo de los países y la degradación del medio ambiente. Pero él tenía una teoría de una curva que se acercaba mucho a la normal. Entonces, que subía y de repente llegaba al punto máximo y luego empezaba a bajar. Entonces, ¿qué relación tenía esta curva? Bueno, hablaba de... Ay, caray. Permítanme un momentito, porque tengo conectado algo aquí que va a estar haciendo ruido. Ay, qué pena. Pero voy a necesitar... Ahí está. No sé si ya. Listo. Una disculpa, es que tenía conectado el WhatsApp y está sonando y no quiero distraerlos. Una disculpa. Volviendo. Entonces estábamos hablando de la curva de Kutzner, ¿no? Y Kutzner decía, bueno, cuando lógicamente, ¿no? Cuando una sociedad o un país o una ciudad empieza a desarrollarse de manera industrial o económicamente, pues esto viene de la mano de una degradación del medio ambiente. Entonces es donde la curva va subiendo, ¿no? Conforme el país se industrializa, mejora, a la hora de industrializarse, pues por ende mejora la situación económica de la población, se va degradando el medio ambiente, pero llega un momento en donde esa degradación empieza a reducirse conforme aumenta el nivel económico de las personas, la industrialización, la tecnología y el nivel económico de las personas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la gente empieza a tener mejores ingresos y por ende busca mejor calidad de vida y mejores espacios y busca la conservación del medio ambiente. Entonces, esa parte se me hizo a mí súper bien interesante porque ahí te dice qué tan importante es medir el valor del medio ambiente para la comunidad, ¿no? Cómo va ligado de manera económica. Otra parte muy importante, la UNESCO, la ONU, por medio de la UNESCO, habla de 17 metas, 17 Sustainable Development Goals, metas sobre el desarrollo sustentable, y es algo súper actual, en lo cual ahorita Europa
está invirtiendo muchísimo en estudios para mejorar todas esas 17 metas que tiene la ONU. Y yo puse ahí 3 en específico. De hecho, me tocó con un equipo de aquí de México trabajar en Gran Bretaña en hacer estrategias para estas tres metas, que son las ciudades y comunidades sustentables o sostenibles, las acciones por el cambio climático y la vida y ecosistema terrestre. Entonces, esto es una prioridad y dentro de esa prioridad, pues va ligado, como les decía, a los temas económicos y de sustentabilidad en las ciudades, ¿no? Bueno, ¿y por qué realizar una evaluación ambiental y la evaluación de parques urbanos? Hace rato comentaba yo con las autoridades aquí de la universidad que la evaluación ambiental no es algo que se realice de manera exhaustiva en México. No es un mercado de servicios que sea muy demandante. Si lo vamos a comparar con el tema de la evaluación, no se diga de inmuebles, que es un mercado bullante, o sea, siempre hay que evaluar inmuebles, siempre se están comprando y vendiendo propiedades. La evaluación de negocios, la evaluación agropecuaria, la evaluación de maquinaria y equipo y la evaluación de intangibles que está en boga ahorita por el tema del cambio de las propiedades en las industrias, ¿no? Que dejó de ser tangible para convertirse en intangible. Entonces, eso es un mercado bollante, perdón. Y la evaluación de activos ambientales, alguien me preguntaba hace algunos años, cuando empezaba yo a trabajar en la investigación en esto, me decían, oye, Osiris, en Sonora. Oye, Osiris, ¿y cuánto cobras por un avalúo ambiental? Porque yo creo que todos los que nos dedicamos a eso siempre es la pregunta que nos surge, ¿no? ¿Y cuánto cobras por un avalúo ambiental? Y le dije, mira, sinceramente, no he cobrado un avalúo ambiental. No hay un mercado que te diga, oye, ¿me puedes hacer un avalúo ambiental porque tengo este objetivo y te voy a pagar por ese servicio? Entonces, no lo hay. Entonces, ¿por qué realizar evaluación ambiental y la evaluación de parques? Bueno, el crecimiento de la población en las manchas urbanas, pues es algo que compromete las áreas verdes. Es algo que definitivamente está directamente ligado a la planeación y el desarrollo urbano de las ciudades. Entonces, precisamente aquí en Tijuana, aquí en mi ciudad, pues es algo que sucede, yo creo que ahí en Chihuahua es algo muy similar a lo que puede suceder en Ciudad Juárez, ciudades fronterizas que tienen una dinámica bien interesante en cuanto a la población que llega, al crecimiento poblacional y al ordenamiento urbano en temas de la ciudad. Aunque puedo presumir que aquí en Tijuana sí ese movimiento es mucho más grande que en Ciudad Juárez. Y luego lo que llamamos nosotros las ciudades dormitorio. Tijuana es una ciudad dormitorio. Mucha gente vive aquí, tiene su casa, viene a dormir aquí y trabaja en Estados Unidos. Y pasa la mayor parte del tiempo allá y viene a dormir acá a Tijuana. Entonces, la demanda de vivienda por el tema de la diferencia de precios en cuestión inmobiliaria en California y en Tijuana, pues se ha vuelto una demanda muy grande. Aparte, mucha gente llega aquí a la ciudad y tenemos dos limitantes. Una de ellas, pues, es la frontera en la parte norte y en la parte oeste, el mar. Entonces, el crecimiento de la ciudad solamente puede darse hacia el sur y hacia el este. Y la desventaja de esta ciudad es de que llega más gente de lo que la ciudad puede planear y crecer. Entonces, créanme, eso compromete muchísimo los espacios verdes y las zonas arboladas y los parques. Se me hace interesante hacerles este comentario, ¿no? Porque a mí en lo personal me sorprendió muchísimo. Cuando te dedicas a la evaluación, tienes mucha relación con los vivienderos, las inmobiliarias que construyen vivienda, ¿no? Y por reglamento, pues alguien va a desarrollar un espacio de tierra en una ciudad y escribe su desarrollo, el sembrado de cómo van a estar distribuida la vivienda, etcétera, etcétera, y tiene que tener un espacio de donación
al municipio y ese espacio de donación pues es destinado para escuelas, áreas verdes, principalmente, ¿no? Y a mí me llamaba la atención porque me pude enterar, ¿no? De que algunas desarrolladoras pues le donan al municipio, no sé, 1 hectárea para parques. Y el municipio lo que hace es vendérselo de vuelta a la inmobiliaria para que construya más casas. Entonces, pues obvio, ¿por qué? Por la necesidad a la mejor del municipio de recursos. Y otra parte muy importante, tener un área verde implica gasto, tener unos parques, tener áreas verdes implica gasto, implica inversión. Y es algo que a lo mejor pues la ciudad no se quiere comprometer o no puede comprometerse, siendo que tiene una lista de necesidades, pues que pudiéramos decir que es prioridad, ¿no? Entonces, obvio que si no conocemos el valor de las áreas verdes, pues mucho menos vamos a considerar el conservar y en tener esas políticas que son tan importantes, ¿no? Para el beneficio de la comunidad. Entonces, hablando de la dotación de áreas verdes en una ciudad, pues es algo muy importante por lo cual hay la necesidad de la evaluación de las áreas verdes, ¿no? Y de los parques urbanos y de esta parte, ¿no? Me llama la atención cómo algunas ciudades en específico, y era una ciudad que quería visitar, Portland, en Oregon, porque me había tocado leer sobre las políticas restrictivas en cuestión del desarrollo de la ciudad, porque protegían muchísimo sus espacios y áreas verdes. Y las protegían porque muchas de ellas se dedicaban a cultivos y eso era una actividad primordial, ¿no? Entonces, ese tema es muy importante porque ellos sabían cuánto valían sus áreas verdes. Bueno, los activos ambientales, según este señor Felipe Jesús Lavín de la Universidad de Colombia, allí nos llevan adelantaditos unos pasitos más en cuestión de la evaluación ambiental. Desconozco, no he tenido la oportunidad, me lo voy a llevar de tarea para preguntarles a mis colegas allá en Colombia si estos avalúos se usan o también nada más lo hacen por tema de investigación y tratando de que se posesione esta información como algo valioso. Pero Vázquez Lavín, habla que la valoración económica del medio ambiente y los recursos naturales consiste en un conjunto de métodos, además de un marco conceptual microeconómico que permite medir los beneficios y costos derivados de alguno de las siguientes acciones. Entonces, ¿para qué evaluamos un activo ambiental? Bueno, el activo ambiental se evalúa para el uso del activo. Hay muchos activos ambientales y aquí en México que se usan, por ejemplo, para la pesca, para la explotación de la madera. Hay cosas que el activo ambiental proporciona, que es que hay un mercado económico para ese tipo de activos. Para mejoras en un activo ambiental, ahí entraría lo que son los parques urbanos y a veces algunos bosques en algunas ciudades que también sirven como un atractivo turístico, o para evaluar el daño en el activo ambiental. Déjame ver cómo ando de tiempo, vamos bien. El daño en un activo ambiental, que la legislación es muy clara, yo creo que aquí en México y en todo el mundo, pero desafortunadamente la aplicación de la ley o la manera en que se va a aplicar la ley para tener las cuantías de la resarcición del daño, esa parte es donde todavía no hemos convencido de la importancia de la valoración económica, siendo que hay precedentes en otros países, pero ya desde la idea altruista, utilitaria, la idea utilitaria. La idea utilitaria de un bien ambiental pues tiene que ver con el cambio de bienestar de los individuos, ¿no? Y la ley utilitarista está basada en teorías económicas clásicas, por ahí ahorita al ratito les voy a poner en el chat,
uno de los artículos que publiqué tenía que ver con eso, con las teorías clásicas de valor, y todo lo que tiene valor está basado en esas teorías, pero básicas económicas, ¿no? Entonces, el medio ambiente tiene un valor en cuanto que proporciona un beneficio para la humanidad, y ese cambio de nivel en la satisfacción, pues es lo que le da el valor, que merma o aumenta su valor. Y hablando del valor económico total, bueno, ahí vamos a hablar de que hay dos tipos de valores, el valor de uso y el valor de no uso. Entre el valor de uso, pues está el valor de uso directo. Por ahí les comentaba que, por ejemplo, si yo tengo un bosque y ese bosque lo utilizo para la tala y utilizo la madera de ese bosque, pues ese bosque estoy explotando el valor económico de manera directa. El valor de uso indirecto, ahí en ese valor de uso indirecto entraría los parques urbanos, ¿no? Yo voy, lo veo, desde mi casa, si yo vivo cerca de un parque, desde mi casa abro la ventana y veo el parque, o veo el mar, abro y veo el mar. Entonces, ese es un uso indirecto. El valor de opción, a lo mejor no voy al parque, a lo mejor no veo el mar, pero para mí es importante que el mar y el parque estén allí por si en algún momento, el mes que viene, quiero verlo. Entonces, ese es un valor de opción. Y hay valores de no uso, que es el valor patrimonial. Ahí en diciembre del año pasado tuve la oportunidad de ir a la Feria del Libro en Guadalajara a presentar el libro de evaluación de ambiental, y alguien me comentaba de la importancia de evaluar la Peña de Bernal. La Peña de Bernal es un obelisco, disculpen mi francés si no puedo pronunciarlo correctamente, que está en la ciudad de Bernal, en Querétaro, y es un monolito de piedra que es patrimonio de la gente que vive allí. Entonces, ese es el valor patrimonial, o sea, que exista eso y que sea representativo de nuestra ciudad, representativo de nuestra cultura, de nuestra gente, y que no estuviera allí con toda la vegetación y todo lo que tiene alrededor, pues sería un daño para el lugar. El valor de existencia, saber que yo tengo un parque aquí a unas calles y que ese parque es el pulmón de la ciudad y que existe y que a lo mejor no lo veo, pero toda esa parte del oxígeno y la captación de carbono, etcétera, etcétera, todo lo que genera existe, y yo sé que existe y lo deseo. Y el valor del legado, no quiero que desaparezca la Peña de Bernal, porque en el futuro mis hijos o mis nietos voy a querer que la conozcan y que la disfruten, o que vayan al Desierto de los Leones en el Estado de México a pasear y a ver los árboles. Entonces, todas esas circunstancias, todos esos tipos de valores pueden estudiarse dentro de la evaluación de los activos ambientales. Y pues bueno, hay diferentes metodologías para la evaluación de activos ambientales. Entonces, entre esas metodologías hay método de costo de viaje, precios hedónicos, costos evitados e incluidos, que son métodos vigentes, es el único método directo. Y vamos a hablar, nomás voy a mencionar la de metodología multicriterios, porque eso ya es para la otra vuelta. Entonces, eso ya es a futuro, son metodologías que se están ahorita experimentando con ellas, y ya que la tenga bien aterrizada y la haya experimentado, y entonces ya les platico cómo me fue. Método de costo de viaje ha sido utilizado mucho para evaluar activos ambientales que son atractivos turísticos. También por ahí en Georgia se hizo una investigación para evaluar por este método el costo de viaje, y también por la metodología contingente, uno de los bosques urbanos ahí en una ciudad en Georgia, y para ver qué importancia tenía conservarla y cuánto generaba en recursos, ¿no? Los precios hedónicos, esos no me convencen mucho para los activos ambientales, porque regularmente se utilizan para activos que tienen propiedad, ¿no? Y donde hay un mercado ya establecido. Los costos evitados incluidos, por ahí me leí un
una publicación que hacían sobre las mejoras en la distribución del agua potable en Jordania. Entonces ahí se hablaba sobre costos evitados incluidos, que es una metodología en donde pues te dicen, oye, mira, voy a mejorar la calidad del agua. ¿Te parece? ¿Cuánto vas a pagar en tu recibo por mejorar la calidad del agua? Si te la mando por tubería en vez de que yo te mande una pipa y tengas que almacenarla. Entonces digo, para ellos era muy importante porque han de saber que en Jordania no es un lugar en donde hay mucha agua, ¿no? Y bueno, como les platicaba, la metodología, el método de evaluación contingente, a mí en lo personal se me hizo muy atractivo porque era una manera directa de evaluar. Y como les comentaba, la metodología multicriterios es algo que se ha usado mucho en España, se usó para evaluar activos que no tenían mercado, igual que los activos ambientales, y se ha utilizado en algunas investigaciones en Colombia, en Chile, pero no se ha aterrizado completamente así con peritas y manzanas, y eso es lo que ahorita estoy tratando de ver y comparar con otras metodologías. Entonces ya, como les digo, luego en la siguiente vuelta les platicaré cómo me fue con ese. Y bueno, el método de la valoración contingente es un método muy socorrido cuando uno busca cómo evaluar un activo ambiental que no tiene mercado, porque los parques no se compran ni se venden, es propiedad de la colectividad, y los beneficios de este parque todavía no compramos aire, todavía no compramos agua, compramos la conducción del agua, eso es muy importante. Pero el líquido como tal, que es vital, todavía no. Entonces digo, no compramos aire, a lo mejor un poco sí de calidad del aire, eso, sino todavía nos están dando el mercado así como para que le demos una probadita. Y bueno, como les decía, la valoración contingente es parte de la valoración directa, y es muy importante porque toman la percepción de la sociedad en el valor. Y esto es bien importante, creo que algunos de ustedes están en la especialidad en evaluación o tienen la especialidad en evaluación, y todos sabemos que el valor de algún activo se compone de diferentes variables, ¿no? Pero una de ellas, la variable que yo creo que es muy importante, es la deseabilidad. ¿Qué tanto deseo tener ese activo? Ya sea una joya, ya sea una casa con cierta ubicación, ya sea ese negocio que es muy exitoso. Entonces, o esta tecnología que es de lo más avanzada de punto. Entonces, esa deseabilidad es una percepción del valor. Y esa percepción social de los valores ambientales es una de las variables muy importantes que toma en cuenta la valoración contingente. Y esta valoración se hace a través de un cuestionario directo a los consumidores del bien. Es algo bien interesante. A veces yo, la verdad, la primera vez que lo leí se me hizo un poco arcaico, porque con toda la tecnología que existe, pero al final de cuentas, medir esa variable es directamente con el consumidor. Entonces, y tiene la aprobación de la NOAA, que es el National Oceanic and Atmospheric Administration, que es la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, le dio la palomita bajo ciertos esquemas, ¿no? Por la importancia de poder eliminar ciertos sesgos, porque como es un cuestionario, la percepción, ¿por qué se hizo tan famoso el método y por qué tuvo la NOAA que darle la palomeada? A lo mejor muchos de ustedes están muy jovencitos, pero por ahí en los 80s hubo un accidente en Alaska. No sé si algunos de los que estaban más grandecitos recuerden en los periódicos y en las noticias el desastre del Exxon Valdez. Fue un derrame de petróleo que ocurrió en Alaska. Y la compañía Exxon petrolera tenía que reparar el daño. Y entonces, como eso fue muy mediático y se vinculó en tribunales entonces se hizo muy polémico, ¿no? Y el tema de la valoración contingente se veía como algo que
que podía tomar partido de alguna parte. Entonces tuvieron que darle una revisión a la metodología, pero al final de cuentas, hasta ese momento era lo más aceptado para evaluar el daño ambiental. Entonces, ahorita Leo ya, yo creo que nos queda poquito corto, ya necesitamos ir un poquito más adelante, ¿no? Bueno. Pues ahora sí me voy directamente a lo que es el parque. El Parque Morelos es un parque que está ubicado aquí en la ciudad de Tijuana, en la parte de la zona este, a 47 metros sobre el nivel del mar. Es el parque más grande, creo yo, que hay aquí en Tijuana. Es uno de los principales pulmones de la ciudad, en un lugar en donde, si no conocen Tijuana, es un desierto a la orilla del mar. No es húmedo, es un clima seco. Entonces, la vegetación aquí, pues sí, es relativamente escasa, ¿no? Entonces, ese tipo de áreas, pues para mí se me hace que es algo súper importante, ¿no? Y bueno, pues entonces yo decido hacer la valoración por el método contingente. Y me encuentro con algo bien interesante, ¿no? En aquel tiempo que lo hice, les estoy hablando 2015, en el tiempo en que empecé la investigación, leía la literatura y todo el mundo decía que el método estaba súper padre, que era lo más nuevo, que era lo mejor, pero no te decían cómo hacerle. Entonces, pues básicamente ahí tuvimos que medio picar piedra y averiguar, buscar el caminito, ¿no? Lo primero era diseñar la muestra. El parque pertenece al CIPAD, que es un organismo del municipio que se encarga de los parques aquí en la ciudad. Entonces el parque era del gobierno, ¿no? De la ciudad. Y desafortunadamente, ojalá que cambiemos los mexicanos de esa manera, somos muy malos para tener históricos, para guardar la información, para apreciar y cuidar esa información, ¿no? Entonces, pues no había mucha información en el parque sobre los visitantes, sobre la asistencia, no había un aforo, no tenían un inventario de árboles. Estaba complicada ahí la situación, ¿no? Pues entonces nos fuimos a lo más sencillo y lo más básico. Y fue hacer un diseño de muestra normal, basado en una valoración de una distribución normal estándar, con una confianza del 95%. Cuando no conocíamos a la población, tomamos un factor de 0.5, un error máximo del 10%, y así, luego de manera bien básica, nos fuimos a obtener 96 observaciones. La verdad, ahora que lo veo, digo, híjole, es una muestra no muy robusta. Pero vaya que nos dio información importante que era básica para poder completar este modelo, ¿no? Y por aquí les muestro lo que es la superficie del parque. En esta parte de aquí, ¿no? Lo que es la superficie del parque en Tijuana. Y como les decía, esta información la saqué del plan de desarrollo. Obvio, ahora digo, no, pues con la tecnología satelital lo que voy a hacer ahora es sacar toda el área verde por medio de mapeo satelital. Y entonces así va a ser como quien dice en tiempo real, ¿no? ¿Qué les puedo decir? A lo mejor ustedes más chicos tienen mucho más habilidad para las tecnologías. Y, caray, ¿por qué no avanza? No me quiere avanzar. Ahí está. Ok. Perdón. Y bueno, el modelo, después de tener esa información de cuántas encuestas íbamos a hacer, bueno, teníamos que utilizar un modelo econométrico. ¿Para qué teníamos que utilizar el modelo econométrico? Pues para poder procesar toda esa información del cuestionario. Por ahí, si mal no recuerdo, eran como 17 preguntas. La elaboración del cuestionario era súper importante, porque el cuestionario tenía que estar tan bien diseñado, había que dedicarle bastante tiempo a esa parte que parecía como lo más elemental, porque en base a la información que nos diera el cuestionario, pues era la confiabilidad que íbamos a tener en el modelo y en todos los resultados de este modelo, ¿no? Entonces hicimos una regresión lineal
porque aquí lo importante era encontrar la disponibilidad a pagar. Y en base a esa disponibilidad a pagar, que es lo que les digo, que todo el mundo llegaba en la literatura a esa parte, nunca decían cómo, pero llegaban a esa parte y luego pues ya no decían cómo sacar el valor del parque, ¿no? Pero eso era algo muy importante utilizar, ¿no? El modelo econométrico. Y pues al aplicar el cuestionario en situ, encontramos información muy importante. A mí se me hace que era muy relevante. Estamos hablando de que se entrevistó a 51% de hombres, 49% de mujeres. Y nos dimos cuenta que la mayoría de la gente que estaba dispuesta a contribuir para la conservación del parque, pues tenían un nivel educativo entre secundaria y bachillerato, que eran los mayores consumidores, la población mayor de consumidores del parque. Y el salario de las personas no estaba condicionado, no condicionaba la disponibilidad a pagar. Uno puede pensar, porque en otros modelos sí ha sucedido y en otras ciudades sí ha sucedido, que entre más ganas, más disponibilidad tienes a pagar. Aquí no condicionaba, había gente que ganaba bastante y no tenía tanta disponibilidad a pagar, ¿no? Bueno, la distribución de los datos. El 45% de los encuestados estuvo de acuerdo en que todas las instalaciones necesitaban mejorarse. El 33% dijo que era muy importante el aumento de los árboles y de hecho era su prioridad. Y un porcentaje similar de las encuestas menciona que es igual de responsable tanto la población como el gobierno en la conservación del parque. Y el promedio de traslado de las personas, todas estas mediciones eran importantes, como les comentaba, aunque pareciera que no tenían relevancia, pero al final sí la tenían. El promedio de traslado era de 34 minutos del lugar donde estaban al disfrute de este parque, ¿no? A llegar a disfrutar este parque. Bueno, se hicieron un total de 120 encuestas. Se respondieron, el total de los cuestionarios respondidos fueron 112 y el total de los cuestionarios utilizados fueron 101. Como les comentaba, la NOAA decía que había que evitar ciertos sesgos. Entonces, esos sesgos evitaban que había gente que contestaba algunas preguntas, otras omitía contestarlas. Es muy importante esta parte porque luego cuando le preguntas a las personas, ¿cuál es tu salario? Esa pregunta fue, y no nada más aquí, porque estudios que se han hecho en Estados Unidos es la misma renuencia a contestar esa pregunta, ¿no? ¿Cuánto es el salario? ¿Cuánto perciben? Y en base a eso, ¿cuánto están dispuestos a aportar para la conservación del parque? Entonces, la disponibilidad a pagar estuvo en 46.10 pesos, que era una contribución mensual a través de un impuesto. Regularmente el método contingente lo que pretende es como dar una contribución, se me fue la palabra, de manera mensual. Aquí se usa de manera semanal. Regularmente todos estos tipos de estudios, como son para planeaciones en las ciudades, pues regularmente se transfieren a través de impuestos y a pesar de que la gente no quiere pagar más impuestos, la mejoría de los activos ambientales, o sea, apostar por activos ambientales, sí es algo que motiva bastante a la población. Y pues en base a, les digo, después de hacer todas las matemáticas, el valor estimado para la conservación en total fue de 789.116.813. El valor del parque basado en el método contingente. Como les comentaba, nadie te dice cómo hacerlo, ¿no? Dices, bueno, ya tengo el willing to pay, la disponibilidad de 46 pesos, ¿y ahora qué hago con esto, no?
Entonces, lo que hicimos fue buscar una tasa de capitalización. En aquel momento no hicimos un diseño de una tasa de capitalización. Lo que hicimos fue buscar una tasa de capitalización que tuviera las bases para poder representar lo que es un activo ambiental y capitalizarlo y buscar por medio de la contabilidad que se llevaba de ingresos y de egresos y el soporte que le da el municipio al parque y básicamente hacer toda una estructura del negocio y poder capitalizar ese ingreso para poder obtener un valor final del parque, ¿no? Pero todo basado en ese pivote que es la disponibilidad a pagar de los ciudadanos para la conservación. Bueno, y como conclusiones, pues después de realizar el estudio, Tijuana tiene el parque. Esto muestra que el nivel educativo no condiciona, a ver, permítanme, ahí está. Que tiene el parque, esto muestra que el nivel educativo no es una condicionante para fomentar la educación ambiental de los ciudadanos y que podemos encontrar que esta población está dispuesta a contribuir para su conservación y mejoramiento desde niveles básicos de educación. Entonces, es algo bien interesante porque aparte del tema económico, estamos viendo el tema social y el tema colectivo de la importancia que tiene para la población este tipo de activos y cómo los valoramos. Entonces, ya no es desde una perspectiva social, ya es desde una perspectiva económica y después de esto, pues vemos cómo económicamente las repercusiones que hay en el momento en que disminuimos esas áreas, en que no les damos la valoración correcta y que esa valoración no es una herramienta para la toma de decisiones en cuanto a los planes de desarrollo y en cuanto al plan urbano de las ciudades. Y pues aquí les pongo las referencias, algunas de ellas, porque la verdad, les digo, hay mucho que leer, hay mucho que estudiar acerca de esto y hay mucho que deducir principalmente. Y pues les doy el comercial. Este es el libro, no tengo cómo borrarle aquí. Ahí está. Este es el libro de evaluación ambiental, estudio de casos y reflexiones que tiene la Universidad Autónoma de Baja California. Allí viene este estudio completito desde principio a fin con todas las sumitas, restas y multiplicaciones que se deben de hacer y vienen 4 casos más. Viene un valor económico total de la Bahía de Todos los Santos. Viene algo que se me hace muy interesante, que es ver cómo afecta que un hogar sea sustentable, que son variables en el valor de la vivienda, que esas son variables que desafortunadamente el mercado no reconoce ahorita. Ya me estoy pasando de tiempo. Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Ahí dejo mi correo, mi teléfono y pues quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, Osiris. Si alguien tiene alguna pregunta, pues ahora es tiempo. Por favor, si gustan levantar su mano. No se amontonen. Si no, les voy a preguntar yo. Y sí, yo he aprendido muchísimo yo digo que cuando haces una investigación, hace unos días comentaba eso, ¿no? Cuando haces una investigación para completar un trabajo que tienes que entregar de manera académica, es súper bien complicado porque te tienes que generar un problema y luego darle solución al problema. Pero cuando haces investigación porque en el camino te surgió el problema, es mucho más sencillo cuando tienes una pregunta ya de investigación, cuando tú tienes tu pregunta de investigación porque ves el problema y quieres resolverlo, entonces es mucho más sencillo. Así es que pregúntenme. Aprovechen. Yo tengo una pregunta. Bueno, pues primero que nada felicitarte, Osiris. Estuvo muy interesante, muy enriquecedor esta plática que nos estuviste impartiendo. Y bueno, aquí mi duda es cómo
¿qué sugerirías tú como para volver este tipo de trabajos que tú misma mencionas que pues son, digamos, poco usuales? ¿Cómo le podríamos hacer para volverlos más atractivos, para que se sientan atraídos los tomadores de decisiones, el gobierno, de la iniciativa privada? ¿Cómo podríamos generar ese vínculo? Pues mira, Miguel Ángel, yo veo que la necesidad la hay, ¿no? La necesidad de evaluar los temas ambientales la hay. Y tanto que la hay, por ejemplo, que hace un año, creo, por ahí en las noticias, hubo una afectación de la industrial minera México en Sonora a un manto freático. Entonces, y el tema ahí era, yo me acuerdo que oía que el tema era, pues, cómo iban a resarcir el daño y cuánto iban a pagar por eso, ¿no? Entonces, luego de repente se fijan montos que no tienen que ver, o a lo mejor dices, bueno, o sea, dañaron el manto freático, entonces, pues hay que limpiarlo, ¿no? Y ya lo limpias y ya quedó. Pero es como el daño moral, ¿no? O sea, ¿cómo lo cuantificas? Entonces, la necesidad existe. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo pienso que desde el área donde estamos nosotros es importante hacer investigación, es importante concluir, porque si tú tienes datos duros, si tienes información confiable y tienes información valiosa, entonces eso es un sustento para poder decirle a alguien, oye, necesitas un avalúo ambiental porque este avalúo te va a resolver esto y esto y esto. Pero ¿cómo puedes decirle a alguien que ese avalúo te va a resolver estos 2 o 3 problemas? Pues porque ya lo tienes estudiado, porque ya lo sabes, porque ya lo hiciste y ya lo comprobaste. Entonces, esa es la única manera, ¿no? Yo le decía por ahí a alguien, ¿no? Tijuana es una ciudad que está creciendo muchísimo. Yo creo que hay más carros que personas acá. Y le digo, ¿en qué momento va a llegar la ciudad a decir, como la Ciudad de México, bueno, hoy no circula los carros con terminación tal? ¿Y cómo afecta eso de manera económica a la ciudad? Caray, pues no sé si alguien viva o haya ido a la Ciudad de México y tener que parar un momento y tener que hacer otra, tomar más tiempo o dejar de ir a donde ibas a ir porque no puedes utilizar tu vehículo en ciudades en donde las distancias son muy largas, pues vaya que sí afecta de manera económica. Entonces, ¿cómo afecta el valor de un fraccionamiento que no tengas áreas verdes? ¿Cómo afecta? Eso es otro tema, ¿no? Que alguien si quiere hacer investigación sobre eso, les comentaba que el mercado de inmobiliario no reconoce la sustentabilidad como una variable de valor. Es increíble, o sea, si alguno de ustedes hace evaluación para garantías de crédito, pues el Infonavit, el Fobiste te dice, a ver, ¿cuántos metros cuadrados son? ¿Qué nivel es de la vivienda? ¿Qué acabados tiene? ¿Son de lujo? ¿Son económicos? Y hay una serie de variables, pero en ningún momento te dice, a ver, está en una zona donde hay poca contaminación, hay parques alrededor, tiene tanques ahorradores de agua, tiene cómo reciclar las aguas blancas, o sea, en ningún momento te manejan esas variables, ¿no? Y a lo mejor si lo hacen, a lo mejor es en otro tipo de vivienda. Entonces, no las garantías de crédito. Y a mí se me hace bien interesante porque no crean que nada más somos aquí en México. O sea, estaba leyendo Tegova el año pasado, que es una normativa europea en cuestión de evaluación, apenas menciona lo que es la sustentabilidad en la evaluación de negocios. O sea, cuando vas a evaluar un negocio, ¿qué tantas variables de sustentabilidad tiene? ¿Por qué? Porque la normativa a nivel internacional lo está requiriendo. Entonces, si la normativa te lo requiere, lo haces. Si no, pues lo que sigue, ¿no? Entonces, yo creo que es una serie de trabajos interdisciplinarios, los evaluadores, los planeadores, los legisladores, toda esa parte
porque al final de cuentas, si no lo hacemos, pues nos vamos a quedar atrás en esa área. Y como les comentaba, o sea, las metas que tiene el mundo en general van direccionadas a esa parte sustentable. No sé si, no me para la boca. Yo quiero Oye, felicitarte. yo sí entendí la explicación. A mí sí, Muy sí me parece bastante bien. Muchas gracias. Yo quiero felicitarte, Osiris, por participar y sobre todo este interesante Ay, gracias. tema que es poco visto en la evaluación, pero que es muy importante, sobre todo ahorita que estamos viviendo muchos cambios climáticos en el mundo y que debemos de tener esa responsabilidad en nuestras vidas. Y sobre todo, pues que la investigación en la evaluación es muy interesante y hay muchos puntos donde podemos sacar más información. Una investigación nunca termina, ¿verdad? Sigue y yo sé que tu investigación continúa. Muchas gracias. Gracias por participar aquí en la facultad. Gracias. Como en todas las investigaciones hay limitantes, ¿no? Y ahorita que dice Luli el tema ese de lo del cambio climático, hace 1 o 2 días azotó un huracán, todo lo que es el norte de Jalisco, Nayarit y por ahí Sinaloa, ¿no? Y veo las noticias y la afectación y cómo se desbordaron ríos y se metieron, invadieron casas y toda la tragedia allí, ¿no? Y hay algo bien interesante en cuanto a los tomadores de decisiones, Miguel, en ese tema en Nueva York. El avalúo de los parques y de las áreas es una estrategia, ahí ya es una estrategia por el tema de la absorción y la contención del ríos, del agua de lluvia, de la absorción del agua de lluvia, ¿no? Y esa parte es muy importante y la toma y les da mucha presión la parte de la iniciativa privada en cuestión de los seguros, porque en Estados Unidos no quieren pagar los seguros por ese tipo de daños que ocasiona el cambio climático. Entonces dice, yo necesito que las áreas verdes estén bien distribuidas en estas áreas y es muy importante por la absorción de escurrimientos porque entonces eso me va a afectar a mí. ¿Y cuánto vale? Pues cuánto vale para la ciudad, cuánto vale para la iniciativa privada. Y esa parte en las ciudades es muy importante porque yo he visto cantidad de ciudades y me incluyo aquí en Tijuana que llueve un poco y está muy complicado los escurrimientos. Entonces eso es algo también para lo cual se utiliza la evaluación ambiental, la evaluación de espacios abiertos y de áreas abiertas. Y de hecho les digo, allá se hace con un mapeo satelital y se evalúa cierto porcentaje que tiene que tener de áreas y cuánta lana le tienen que meter porque eso les va a amortiguar otros problemas económicos. Yo tengo una dudita nada más, Osiris, antes de irnos. ¿Es cierto que ese parque tiene una concha acústica muy buena y que casi no se usa? Fíjate que sí tiene una concha acústica. El problema de allí es una situación complicada acá, ¿no? Yo creo que como en todas partes. Y es un problema que tenemos a nivel mundial, no nomás en México, nomás que aquí yo creo que lo vemos más. Entra un gobierno y hace un plan. Vamos a hacer esto, vamos a poner esto y esto otro, ¿no? Y luego se va ese gobierno y entra el otro y dice, a lo que dijo aquel, no. Ahora no vamos a abrir la concha, ahora la vamos a cerrar y la vamos a poner para esto. Ah, no, ahora vamos a hacer esto otro. Entonces, hay el parque tenía 157 hectáreas destinadas, ¿no? En su momento, creo que era Jicotenca Leiva el que gestionó esa donación a nivel federal, ¿no? Que era terreno federal, está cerca del río, que el río aquí está canalizado. Entonces,
de esas 157 creo que quedan como 40 y algo, ¿no? Algún gobierno empezó a vender, otros empezaron a hacer cosas que no debían, entre ellas el Centro Estatal de las Artes y ese auditorio que es el museo, no me acuerdo cómo le pusieron, tiene nombre de una flor, y no, en realidad no se usó, luego se vino la pandemia menos, y no he ido a averiguar qué pasó con eso, ¿no? Pero sí, hay cosas muy bonitas de repente y una inversión muy grande que no nomás aquí, en muchas partes que no se usan. Ya lo creo que sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Osiris. Entonces vamos a dar paso al cierre de nuestro seminario. Le agradecemos a Osiris muchísimo por todo su tiempo, su participación, por su excelente conferencia, por enseñarnos más sobre la evaluación y sobre todo por apoyarnos en este evento de seminarios de investigación de la Facultad de Ingeniería. La verdad es un honor, Osiris, haber contado con tu presencia y pues esperamos que en un futuro no muy lejano lo hagas de manera presencial. Aquí tienes abiertas las puertas de esta facultad. Muchas gracias. De nada. Y a todos los... Ojalá, me encanta Chihuahua. Perfecto, bienvenida seas cuando vengas. Y a todos los aquí presentes, gracias por su atención. Les recuerdo que la próxima semana tendremos el seminario de Bridge Engineering at NMSU con el doctor David Jauregui a las 16 horas. Por favor, estar pendientes de la publicación y el enlace. Y pues a todos, muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes. Gracias y hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.